Una vez que conocemos la estructura de los hidratos de carbono y sus fuentes, así como sus funciones, lo que debemos conocer es cómo somos capaces de digerir, absorber, transportar y metabolizar esos hidratos de carbono. Por tanto, las fases del metabolismo van a ser, en primer lugar, el proceso de digestión, la absorción a nivel intestinal, el transporte a través de sangre para llegar a todos los tejidos, y en los tejidos vamos a tener dos opciones: almacenar los hidratos de carbono como parte de la reserva, o bien oxidarlos, quemarlos para generar energía y convertirlos en ATP que pueda ser utilizable por las células. En la clase de hoy nos vamos a centrar en los dos primeros pasos y vamos a comenzar a ver las diferentes vías de metabolismo de carbohidratos en las siguientes clases. Lo primero que tenemos que saber con respecto a la absorción es que nuestro intestino es capaz de absorber de manera exclusiva los monosacáridos. Por tanto, los alimentos que contienen hidratos de carbono de tipo polisacáridos o disacáridos deben ser digeridos. Básicamente el proceso de digestión consiste en la rotura de los enlaces glicosídicos hasta liberar monosacáridos. Las enzimas encargadas de hidrolizar los enlaces glicosídicos reciben el nombre de glicosidasas. Las glicosidasas pueden tener como sustrato a polisacáridos como el almidón y el glucógeno, que son aquellas que reciben el nombre de amilasas. Las amilasas son capaces de hidrolizar enlaces alfa 1,4 y pueden estar contenidas en la saliva y también producidas como parte del jugo pancreático. En el caso de las amilasas, el producto de la hidrólisis van a ser disacáridos o bien oligosacáridos, que a su vez van a ser sustratos de las sacaridasas. Las sacaridasas pueden ser exosacaridasas cuando hidrolizan enlaces glicosídicos desde los extremos de los oligosacáridos, o bien disacaridasas específicas para cada disacárido. Estas sacaridasas son producidas a nivel intestinal. Entonces, ¿cómo se da el proceso de digestión de los hidratos de carbono? Los alimentos pueden tener almidón, glucógeno, lactosa, sacarosa e incluso celulosa si el alimento contiene células de origen vegetal. El primer proceso consiste en la masticación para aumentar la superficie de contacto, disminuyendo el tamaño de las partículas del alimento, eso se hace en la boca. La saliva contiene la primera de las amilasas que va a comenzar el proceso de hidrólisis de los hidratos de carbono, que es una alfa-amilasa 1,4. Esta amilasa entonces va a comenzar a hidrolizar al almidón y al glucógeno, liberando básicamente disacáridos de maltosa y destrinas límites. El asunto es que la amilasa se inactiva cuando llegamos al estómago debido al bajo pH del contenido gástrico. Por tanto, aquí no tenemos digestión de los hidratos de carbono, lo que tenemos es una emulsificación y todavía un aumento mayor de la superficie de contacto del alimento. Posteriormente, este alimento digerido pasa al intestino y la presencia de alimento en el intestino induce al páncreas a liberar el jugo pancreático, que va a tener un conjunto de enzimas muy importantes. Dentro de las que se encargan de la digestión de los hidratos de carbono está la amilasa pancreática, que es probablemente la amilasa más activa responsable de la degradación de polisacáridos. Y que lo vamos a tener entonces en contacto a nivel del intestino delgado. Como resultado de esta acción va a ser residuos de maltosa, vamos a tener también a estos disacáridos, lactosa, sacarosa, maltotriosas, isomaltosa. Estos disacáridos y trisacáridos van a ser el sustrato de las enzimas generadas por los enterocitos, que incluyen a isomaltasas, maltasas, lactasas, sacarasas y trealasas, que son ejemplos de las sacaridasas intestinales. El producto final de todo este proceso va a ser generar monosacáridos como glucosa, fructosa y galactosa en la luz intestinal. Y recuerden, como carecemos de enzimas capaces de degradar el enlace beta 1,4 de la celulosa va a salir tal cual como entró y va a constituir parte de la fibra alimentaria. Una vez que tenemos esos monosacáridos en la luz intestinal, estos tienen que ser absorbidos a través
de los enterocitos y pasar a sangre. ¿Cuál es la cinética del proceso de absorción? La tasa de absorción intestinal es de aproximadamente 1 gramo de monosacáridos por kilogramo por hora, es decir que después de un alimento alcanzamos el máximo nivel de glucosa en sangre entre 30 a 60 minutos después de haber comido el alimento, donde estos niveles pueden alcanzar una glicemia de aproximadamente 130 a 150 miligramos por decilitro. Este valor en milimolar es aproximadamente 7 milimolar. Gracias a la acción de la insulina y la incorporación de esa glucosa que está en sangre a las células de los diferentes tejidos, la glicemia debe normalizarse en un periodo posterior a la ingesta de alimento de entre 2 a 2,5 horas, volviendo a sus niveles normales anteriores a la alimentación, que están en el rango de 70 a 90 miligramos por decilitro y que son aproximadamente una concentración de 5 milimolar de glucosa. ¿Qué sucede si tenemos algún déficit de estas enzimas, como el caso de la lactasa? No somos capaces de romper el enlace glicosídico, la lactosa se queda en la luz intestinal, mantiene agua y por tanto genera una diarrea acuosa, pero también es sustrato del metabolismo bacteriano, con la liberación de diferentes gases y compuestos resultantes del metabolismo que terminan generando al paciente los cólicos y también el proceso de la flatulencia. ¿Qué sucede con los monosacáridos que han quedado en la luz intestinal? Dijimos tienen que ser absorbidos, pero eso significa que tienen que entrar al enterocito. Todos los monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa, son compuestos muy hidrosolubles, entonces para poder atravesar la membrana necesitan sistemas de transporte. En el caso de la glucosa y de otros monosacáridos vamos a tener dos grandes tipos de transportadores, los que son dependientes de sodio, que reciben el nombre de SDGT o Sodium Dependent Glucose Transporter, y los transportadores de glucosa independientes de sodio, que corresponden a las proteínas de la familia GLUT. Vamos a ver entonces que en el borde en cepillo del enterocito vamos a encontrar a los transportadores SDGT o SGLT1, donde vamos a tener el cotransporte de glucosa y galactosa de forma activa con sodio, o bien el transportador de la familia GLUT5, que es específico para el transporte de fructosa. Una vez que estos monosacáridos están en el enterocito, deben pasar a sangre y entrar a circulación. El transportador encargado de hacer eso es el transportador GLUT2. Por tanto, ¿cuáles son las características importantes de estos transportadores de monosacáridos? Podemos tener aquellos que realizan transporte activo y aquellos que realizan transporte facilitado. Los que hacen transporte activo son los que son dependientes de sodio, es decir, los SDGT. Mientras que los que hacen transporte facilitado son los transportadores de la familia GLUT. Dentro de la familia GLUT, a su vez, tenemos aquellos que son sensibles a insulina, de manera específica el transportador GLUT4. Y los que son insensibles a insulina incluyen a los transportadores GLUT1, 3, GLUT2 y GLUT5. En el caso del GLUT5 está puesto aparte porque es un transportador específico de la fructosa, como lo habíamos comentado, y que está presente en el enterocito, pero también en los espermatozoides que utilizan fructosa como fuente de energía. En el caso del GLUT4 está ubicado en tejidos que responden a insulina, como el caso del músculo esquelético, el músculo cardíaco y los adipocitos. En el caso de GLUT1 y GLUT3 están ubicados en diferentes tejidos, mientras que GLUT2 es específico de hígado. Como ustedes pueden darse cuenta, entre los transportadores de la familia GLUT tenemos diferentes valores de Km, donde GLUT4, GLUT1 y GLUT3 tienen valores de Km bajos, que significa que son transportadores de alta afinidad, mientras que en el caso de GLUT2 tiene valores de Km elevados, es decir, que tiene baja afinidad por su ligando.
¿Cómo funcionan los transportadores? Podemos hacer una analogía de enzima-sustrato o de antígeno-anticuerpo. Vamos a tener entonces que la proteína toma contacto con la molécula a ser transportada, sufre un cambio conformacional, es capaz de introducir a la molécula al interior de la célula para luego retornar a su estructura inicial y volver a iniciar este ciclo. En el caso de los transportadores sensibles a insulina, existe a su vez una estrategia bastante interesante, que es tener a los transportadores de glucosa escondidos en vesículas intracelulares cuando el nivel de glucosa es bajo y no hay insulina. Mientras que en el caso de que suba la glicemia y se libere la insulina, eso va a ser un estímulo suficiente para fusionar estas vesículas con la membrana plasmática y por tanto aumentar exponencialmente el número de transportadores de glucosa presentes en la membrana de la célula, con lo cual estas células sensibles a insulina van a aumentar su capacidad de captar glucosa de manera exponencial. Hasta aquí llegamos con el proceso de digestión y transporte. A partir de ahora nos vamos a centrar en qué hace la célula con esa glucosa que ha ingresado a su interior. ¿Elige almacenarla o elige oxidarla para generar energía? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Muchas gracias por su atención.